has hecho en tu vida es tener a Egg como escudero, porque madre mía, ¿cuántas situaciones le ha salvado Egg? Por ejemplo, con la tiritera. Hola chicas mías, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros de pelis y de mitología. Bueno, sección pelis, guión, análisis de series. Vamos con el segundo episodio de El Caballero de los Siete Reinos. El capítulo que confirma de forma rotunda y oficial de que esto no es Juego de Tronos y que incluso en ciertos aspectos puede mejorar a Juego de Tronos. Así que sin enrollarme más como una persona, vamos a hacer este análisis y explicarme esta última frase. Si tuviera que resumir en unas pocas palabras lo que supone el segundo episodio sería algo como: da igual el origen, tu pasado, tu nombre o tu rango. Las acciones son las que cuentan para demostrar tu valía. Porque si nos quedamos con los nombres, el pasado y demás, pues Duncan lo tendría bastante chungo para triunfar, ya no solo en esta justa de Vado Ceniza, en el torneo de Vado Ceniza, sino en su sueño de ser caballero. Un caballero de renombre, no solo caballero errante. Porque, claro, en Vado Ceniza, Duncan está viendo de que ser Arlan de la Moneda era un poco exagerado a la hora de contarle a Duncan un poco sus aventuras. A ver, no es que sea un mentiroso, más bien un exagerado. Eso se demuestra en una escena con Baelor Targaryen. Ahora hablaremos de los Targaryen porque ha sido una presentación bastante interesante, pero esto no quiere decir de que Arlan fuera una mala persona, y eso nos lo recalca bastante Duncan, que a pesar de que está siendo consciente de que Arlan llegó a ser bastante, como he dicho, exagerado, fue una buena persona. Lo quiso como si fuera un hijo, lo cual sí, da a entender de que sí. A pesar de lo borrachuzo, de que le gustaba mucho las prostitutas, y bueno, de que tenía dos grandes espadas. No puedo mostraros la segunda espada, estamos en YouTube, me metaría en el vídeo. ¡Qué madre del amor hermoso! Yo pensaba, no van a superar lo de Duncan plantando un pino en el árbol. Pues sí, lo han superado con creces. Tengo miedo del tercer episodio, pero bueno, sigamos en el presente, en Vado Ceniza. Duncan está hablando con todos los caballeros que están ahí. Ahí ha hablado con algún Tyrell y unos cuantos más. Solo me quedo con Tyrell, lo confieso. Pero ninguno reconoce a ser Arlan de la Moneda. En plan, bueno, ¿cuántos caballeros habrán tenido en alguna justa, en alguna batalla o algo por el estilo? Porque madre del amor hermoso. Pero en fin, en cualquier caso, Duncan no se da por vencido. Él dice que sí o sí tiene que participar en el torneo, lo cual demuestra de que sí, Duncan no tendrá la moral por los suelos, la inteligencia brilla por su ausencia, o sea, él va rápido pero la inteligencia va más rápido, pero oye, a Tosudo no le gana a nadie, a Constance no le gana a nadie, tal vez es que, de verdad, ha demostrado solo en 2 episodios ser alguien completamente imprescindible. O sea, Duncan, lo mejor que has hecho en tu vida es tener a Egg como escudero, porque madre mía, ¿cuántas situaciones le ha salvado Egg? Por ejemplo, con la tiritera, Tansel. Os pongo aquí el nombre en pantalla, la tiritera. Que la verdad me hizo bastante gracia porque aquí también se demuestra de que Duncan es muy inocente con el tema mujeres. Teniendo a alguien como Arlan, como su maestro, digo, curioso, es bastante curioso, pero oye, es un soplo de aire fresco porque parece que los personajes masculinos en esta clase de historias tienen que ser súper encantadores. O cuando son súper tímidos, algo un poco abocadito. Duncan es algo un poco especial, pero bueno, en cualquier caso, esa escena en la que le pide a la titiritera, hasta que me aprenda el nombre voy a ser titiritera, le pide un escudo, porque es verdad, no puede tener un escudo de otro caballero si ese caballero no era su padre. Buen consejo le dieron. Y claro, ahí ve de que quiere un olmo en su escudo con una estrella fugaz, lo cual aquí ya os muestro oficialmente en pantalla cómo va a ser el escudo de Ser Duncan, que la verdad es muy bonito, sencillito y muy bonito, muy propio de Ser Duncan el Alto.
ahí Egg una vez más demostrando tener coco, porque aparte de que sugirió lo del olmo, cuando empezó a ver de que Duncan empezó un poco a meter la pata con la tiritera, Egg le salva la situación. Pero de todos modos, en cuanto a la relación entre estos dos, pues he de decir de que si bien tiene que cuajar, tiene que un poco salir adelante, no empiezan de malas realmente. Simplemente que Duncan, para dar consejos, es un poco cortito, ¿eh? Un poco demasiado. Que, a ver, por ejemplo, esa escena en la que parece que le iba a contar Duncan qué hacía cuando lo insultaban diciéndole que era un gigantón, y nos quedamos en plan, ¿vale? Y un poco como es, ¿qué le vas a decir? Y lo único que contesta Duncan es, tú no te metas en mis asuntos. Chico, se supone que es tu escudero, deberías darle consejos, pero bueno, estáis comenzando, tanto él como escudero como tú como caballero, así que vamos a dejarlo en tablas, pero bueno. Poco más se puede decir con respecto a la relación entre Duncan y Egg que se está fraguando. Ahí vemos de que van viendo las justas. Ya llegaremos a la escena de las justas, que en el que ahí Duncan se le hunde un poco la moral, pero una reacción muy curiosa de Egg, el único momento en el que parece que Egg pierde un poco la chulería, las ganas de contestar, cuando ve el símbolo Targaryen, cuando ve a los Targaryen llegar. Vale, he de confesar de que el vídeo de esta semana va a ser de el personaje de Baelor Targaryen. Al final dije, venga, de perdidos al río, me hago spoilers, y tremendos spoilers me acabo de hacer. Eso no quiere decir de que no vaya a disfrutar la serie, simplemente que ahora comprendo la reacción de Egg de tipo, mejor huyo por patitas, me voy al campamento, adiós Duncan. Queda un poco raro si no sabes el contexto. ¿Yo qué es el contexto? Se presentan capítulos muy interesantes y muy salseantes. Pero bueno, ya que he mencionado a los Targaryen, vamos a hablar de Aerion Targaryen, Maekar Targaryen y Baelor Targaryen. ¿Por cuál empiezo? Pues, bueno, Aerion, un capullo. En solo 2 frases, un auténtico capullo, lo cual, pues mira, alguno tenía que haber en esta familia. Y por lo que he oído, la cosa se va a poner peor con este Targaryen. Que bueno, tiene que ver con la tiritera. Claro, al hacer el video de Baelor ya me he spoileado cositas. Que por cierto, un paréntesis, que me acabo de acordar de una escena que representa a ella con los tiriteros de una canción, Florian y Yonki. Florian era un caballero guión bufón que se enamoró de una doncella llamada Yonki. La vio bañándose y ahí, digamos, la historia no está exenta de justas, traiciones, dramas, amor. Yo creo que de alguna forma Duncan se va a ver representado en la figura de Florian. No sé por qué. Cero pruebas y cero dudas. Pero ahora sí, volvemos un poco a los Targaryen. Que ahí tenemos a Maekar, que de verdad, qué mala leche, es una amargada, es alguien agrio. No es tan como personaje. Digamos que hace que Baelor brille aún más. Y por lo que he leído, es que así era la historia de estos dos hermanos. No es por nada. Y bueno, él es el padre de Aerion, así que no me extraña el carácter de su hijo. Pero bueno, ahora hablamos de la escena de Baelor con Duncan, que me pareció magistral, lo cual demuestra de que, irónico, el más legendario de todos se acuerda del más humilde. Porque claro, Duncan intentando buscar algún noble que sepa de la existencia de Ser Arlan de la Moneda, resulta que espía una reunión con los Targaryen, o sea, el Maekar con Baelor. Y lo hacen entrar en la habitación. Ahí Baelor es bastante amable, bastante majo. Duncan, evidentemente, es sincero. Este tiene la cualidad de ser extraordinariamente sincero. Eso yo creo que le va a pasar factura en más de una ocasión. Y cuando menciona a Ser Arlan de la Moneda, Baelor dice, hostias, pues yo recuerdo a este caballero. Yo me quedé en plan, ¿de verdad? ¿Pero en qué participó? Pues resulta que hubo un torneo en Bastión de Tormentas en el que Baelor luchó contra Ser Arlan y hubo como unas 4 lanzas. Esa parte no la entendí muy bien. En cualquier caso, luchar con 4 lanzas
Sir Arlan le dijo a Duncan que eran 7 en cualquier caso. Baylor reconoció a Arlan. Alguien supo de la existencia de este caballero errante. Y fue él quien le sugirió, por favor, búscate un escudo nuevo, porque ese no va a ser... O sea, no puedes heredarlo. Lo cual a Duncan no le molesta. Lo cual yo creo que tampoco le gustaba mucho el escudo de Sir Arlan, pero... Lo del escudo es divertido, pero luego ya lo de la armadura me pareció un poquito más triste. Porque ahí Duncan está renunciando a uno de sus caballos porque no tiene suficiente dinero para pagarle al herrero. Digo, ay, pobrecito, ¿recuperar el caballo? Es que a mí me dio mucha pena ver a Duncan ahí, no solo renunciando al caballo, sino diciéndole al tipo en cuestión, dale avena, dale manzanas, le pagó un extra por ello. Digo, pobrecito, no sé qué me da más pena, y si el caballo o Duncan. O los dos. Me quedo con los dos. Porque claro, también Duncan ha tenido alguna que otra conversación con este caballo. Vale, evidentemente no le iba a contestar, pero que me resultó un pelín triste. Ahora vamos con la escena de la justa, que ahí realmente estamos viendo las cualidades que tiene cada casa para este torneo en Vado Cenizo. Porque ahí vemos a uno de los hijos, creo que de Baylor, sí de Baylor, porque Meikar dejó... Tiene a 2 hijos ahí varando por poniente, un poco perdiditos. Madre mía, cuando llegue ese momento. Pero en fin, ahí vemos a uno de los hijos de Baylor participando en la justa. Y ahí vemos a otro que se come una cabeza de pescado. Eso fue muy asqueroso, ahí estoy de acuerdo con él. Él al principio encantado con la justa, pero creo que vio a Targaryen en cuestión y dijo, mejor bájame, mejor... La emoción la dejo un poquito apalancada, o sea, bajo mínimos, pero Duncan ahí se va desanimando, porque claro, él como espadachín parece ser buenísimo, pero para participar en un torneo de justas, digamos que la cosa está un poquito que necesita entrenar, o necesita tener la gracia divina. Llegará. No, espera. Estaba pensando, ¿llegará Duncan a participar en el torneo? ¿Sí? ¿No? Creo que sí me he hecho los spoilers correctos. Si he hecho bien mis deberes con respecto a Baylor Targaryen, la cosa se va a poner aún más épica todavía. Pero en cualquier caso, me gusta que a pesar de lo desanimado que se quedó Duncan al ver esta justa, él dice, a partir de mañana voy a demostrar lo que valgo. Y eso que él considera que todos los nobles son mejores que él. Lo cual, debatible, muy debatible. Ahí me pongo de parte de él. Y poco más se puede sacar en un episodio que dura 30 minutos, lo cual estoy muy poco acostumbrada en series de HBO. Pero tampoco me resulta molesto porque es que yo veo anime. Y los animes duran incluso menos. Sin ir más lejos, si le quito el opening, el ending y los resúmenes a un episodio de One Piece, se quedan entre 10 y 15 minutos. Me quito la mitad, sin ir más lejos. Pero bueno, en cualquier caso, tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona Duncan de cara a cómo será de caballero. Quiero ver más escenas de los titiriteros porque me parece muy interesante. Esta mujer me resulta bastante inteligente y bastante mañosa. A ver... Al final, ¿cómo resulta su relación? ¿Por qué ve a un Targaryen y se queda en plan, hostias, mejor huyo, mejor lo salgo por patas? Más participación de los Targaryen porque resultará muy interesante verlos sin tener dragones de por medio. Y además, también tengo ganas de ver al único Targaryen con el pelo moreno. Y me vais a decir... Jon Snow y los hijos de Rhaenyra, un Targaryen legítimo sin ningún tipo de dudas. Vamos a ser justos. Bueno, eso es lo que puedo decir acerca del capítulo 2 de El Caballero de los 7 Reinos. Así de gusto ver una serie. Divertido, tranquilo, pero sin que parezca que es algo distinto al mundo de Hielo y Fuego. Porque sí, no será Juego de Tronos, pero sigue siendo un mundo creado por George R. Martin. Yo ahí lo dejo. Pero en fin, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, dar un like, campanita, compartir. Hay que ser generosos en esta vida. Y
y comentar qué os está pareciendo esta serie. Sé que llevamos solo 2 capítulos, pero creo que es un soplo de aire fresco y de que definitivamente deberían hacer caso al autor, y cuando hagáis cambios, hacer caso al autor. Si él está de acuerdo, todos estaremos contentos. Aunque que habrá pensado lo de la escena de Sir Arlan, es que eso fue muy raro, bastante más raro que el pino en el árbol en el primer episodio. Así que, bueno, esto es todo, así que nos vemos en el próximo vídeo.